escucharte. Muy bien, ahí estamos. Buenas tardes, gente. Hoy es un día de un nuevo encuentro en Café con Penalistas. Hoy también vamos a terminar de cerrar lo que comenzamos a conversar en la reunión anterior, que tiene que ver fundamentalmente con las potestades de la prevención para formular detenciones, el tema de requisas, allanamientos, temáticas discutibles dentro del ámbito social, y que también es importante que hoy hablemos un poco de una jurisprudencia que todo alumno que estudie Derecho, para los profesionales del derecho es bueno recordar, que son los casos Casal de la Corte Suprema, y ver si llegamos el caso Quiroga también de la Corte Suprema, que cada uno de estos casos hacen referencia a determinadas temáticas que van conformando el ámbito de las garantías constitucionales. Para nosotros es relevante destacar lo que estuvimos hablando, es que la prevención no puede ordenar una detención por solo olfato policial, el tema de la experiencia policial, y en esto se pone también en juego un Estado legal versus un Estado constitucional, que casualmente estaba leyendo en estos días algunos artículos sobre esto. Los que son adherentes al Estado legal lo que sostienen es que la prevención corresponde que tengan arbitrio en su toma de decisiones y que puedan actuar con libertad y discreción en los momentos donde pueden resolver situaciones de aprehensiones, como es en Provincia de Buenos Aires, y acá emparentemos aprehensión, detención para quienes no son abogados. El punto viene dado en la forma en que se dan este tipo de situaciones. Dentro de lo que establece la Corte Suprema, ustedes van a encontrar jurisprudencia, como hemos hablado en el último encuentro, el caso Daray, Garbín. Después está la posición distinta a esta, que es la de Fernández Prieto, y también la de Tumbeiro, que después llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí es importante destacar que en el caso de Daray y Garbín hubo un voto mayoritario, ampliamente mayoritario, de la Corte Suprema, con una integración en ese entonces de 9 ministros de la Corte Suprema, en una votación 7-2, donde se consideró ilegal, totalmente ilegal, y que no existía razón suficiente para ordenar la detención de Garbín y de sus hijos, de la familia Garbín. Esto no debe dejarlo pasar por alto desde el estudio. Aquí lo que nos importa en realidad es que el estudio que se formula sobre esa detención es, en los estudios que se realizaron, no existía ningún motivo o razón suficiente para que el señor Garbín concurra a una comisaría para verificar cuál era el estado de la documentación. Aquí mi asesora Andrea me dice que quienes forman parte de la cursada del turno mañana de la Universidad de La Matanza vayan dejando a posteriori su nombre, o dejen con claridad su nombre y apellido para que tomemos el presente respectivo y amerite yo, en el momento de corregir los exámenes, dado que también estamos prontos al parcial, a ver qué
qué tipo de hándicap o plus puedo otorgarle al estar presentes en estas clases, que es lo que tengo convenido con ellos. Muy bien, ahora continuando con esta exposición, quiero que quede totalmente claro que no había un camino alternativo para poder resolver si era delito o no la situación del señor Garvin en cuanto al hecho concreto que era el estudio de la documentación del vehículo que él poseía, que en esos momentos eran vehículos de alta cilindrada, alta gama, y que pertenecía a un consulado del Mercosur. Si bien en ese momento no existía esta institución, pero sí, para que lo que para nosotros es relevante viene dado por la situación que se presenta en cuanto al estudio de esa documentación. Realmente no había ningún elemento para ordenar esa detención. Tampoco existía ningún camino alterno para poder verificar si el señor Garvin estaría incurso, aunque sea mínimamente en un ámbito de sospecha, para iniciarle una investigación penal. Por eso, la Corte Suprema, dado que esto hacía referencia a un vehículo que había sido del consulado paraguayo, se aboca al estudio y considera que esa detención con total claridad es ilegal, puesto que para ordenar la detención de una persona debía existir una orden expresa de un juez, salvo las situaciones excepcionales que le marcan todos los códigos procesales penales en Argentina, que son las situaciones de peligro, la situación de peligro de terceras personas, la situación de un incendio, la situación de personas que posiblemente hayan cometido un ilícito y se meten en un domicilio, reclamos de auxilio de una persona que se encuentra dentro de una vivienda. Bueno, son circunstancias específicas y claras dentro de los códigos procesales penales que siempre están vistos con un criterio restrictivo, no en un criterio amplio, y que en ellos se delimita cuáles son las facultades que tiene la prevención para actuar y operar en ese tipo de situaciones. La prevención en la etapa democrática puede solicitarle a cualquiera de ustedes los documentos. Bueno, salvo que sea en una situación donde estén de consignas en determinado lugar, no puede una persona de la prevención y reclamarle documentos a todos ustedes, porque no está dentro de la esfera de los medios en que la prevención pueda solicitarle a la ciudadanía esta documentación. ¿Es lo mismo en la etapa de estado de sitio? No, dentro de los que nos tocó vivir en la época del estado de sitio, del proceso militar, era que no podía un ciudadano salir de su casa sin el documento. Quien no tenía documento podía ser pasible de una situación de una demora policial que rondaba entre de 10 horas a 24 horas. Hoy legalmente esto se establece en un promedio de 10 horas, puede llegar hasta ser 12 horas, rara oportunidad llega a 24 horas o la demora de una persona por una situación donde se averigüe los antecedentes, si tiene antecedentes o algún tipo de impedimento de movimiento en las calles, en la sociedad, y en ese caso poder proceder a su detención. Aquí lo que nos importa a nosotros es poder establecer con total claridad que en el caso de Garvin, de la familia Garvin, no se estaba dando esa situación y que la documentación era plenamente legal, más allá del voto, un voto en minoría
que existió en este caso en concreto, que consideró que por los dichos de los vecinos que decían que la familia Garbín tenían autos de alta gama y que indudablemente se consideraba en el barrio que en algo extraño andaban, eso ameritaba una investigación o proceder a iniciar una investigación penal. También es bueno recalcar que la familia Garbín no era una familia desconocida, sino que socialmente eran reconocidos porque eran dueños de una bodega vitivinícola en la zona de San Rafael, Mendoza. Esto, la situación aquí que se planteó llevó a una gran discusión, grandes diferencias que se plantearon desde el mismo sistema judicial, que resultó teniendo distintos ataques esta sentencia de la Corte Suprema. Fundamentalmente, como venimos conversando, era un momento histórico donde se comenzó a hablar que la prevención se encontraba atada de pies y manos, no podía proceder cuando sospechaba o tenía indicios de la comisión de un ilícito, y que para unas requisas de vehículos era totalmente desproporcionado estar solicitando órdenes de allanamiento. Esto llevó a que la vigencia de la jurisprudencia Daray-Garbín no fuera alta, duró pocos años, no más de 4 o 5 años, y llevó a un replanteo de ese cuadro de situación. Reitero, el gran ataque de los medios también en eso jugaron un rol, un papel, era que los delincuentes se aprovechaban de estas situaciones y que la prevención no podía actuar con celeridad, rapidez y eficiencia para combatir el delito. Los tiempos, imagínense, estamos hablando de 1990, en la década del 90, estamos en el 2021, parecería una película reciente, ¿no? Una serie de Netflix recién estrenada. Ha pasado décadas en nuestra vida histórica y la discusión se mantiene vigente, y cada día parece acentuarse más este tipo de diferencias, y que los reclamos que realiza la prevención o los operadores de un sistema de mano dura siguen haciéndose patentes en los medios de comunicación, reclamando una justicia rápida y dura. Indudablemente, la Corte, los ministros de la Corte, en el caso Fernández Prieto, ¿no? Toman nota de este reclamo social que se formula. Y el tema es que ese reclamo tenía un basamento más bien en cuanto a la eficiencia de la prevención que al fondo de la cuestión de cuándo debía proceder la prevención. Reitero, acá se da esa situación de discusión del Estado legal, que es el que nos lleva a un Estado de mano dura, a un Estado constitucional que se vuelca más a preservar las garantías de los ciudadanos con un criterio más amplio y más atinado a lo que son los tratados internacionales. Quiero que esto se interprete correcta y adecuadamente. No estoy hablando de un tema de garantismo ni mucho menos, sino que estoy hablando de un Estado constitucional. Quiero separar también ese tipo de situaciones porque es habitual
la discusión que tenemos los procesalistas en este tipo de situaciones, y también los normativistas cómo buscan desacreditarnos a nosotros diciendo ustedes son garantistas. A ver, vamos a ir respondiendo también a eso, es que todos deberíamos ser garantistas, ¿no? O sea, ellos mismos reconocen que al ser normativistas, ellos lo que garantizan, lo que fijan la norma. Sino aquí lo que juega fundamentalmente son los criterios de interpretación y de concreción. ¿Cómo se lleva adelante este tipo de situaciones que son las que regla el derecho procesal penal? Ahí, en el caso concreto de Fernández Prieto, nos encontramos en una situación especial que va marcando las distintas décadas del proceso penal argentino, y que al mejor estilo Argento no tomamos conciencia de su importancia y relevancia de alguna forma internacional. ¿Y por qué digo esto? Así como tenemos Daray, Garbín, por un lado, viene Fernández Prieto a cambiar todo ese cuadro de situación y de resguardo de garantías que nos patentizaba Garbín. ¿Por qué? Bueno, Fernández Prieto es un caso de personas que se encontraban dentro de un Renault 12 en un barrio de Mar del Plata, y que en concreto la prevención manifiesta que había actitud sospechosa de sus ocupantes, y que ante esa situación los detiene, pide documentos, y que ante esa situación de pedido de documentos, una de las personas se pone nerviosa y manifiesta que en el vehículo había material estupefaciente, y también fue encontrada alguna arma y también algún otro elemento ilegal. Bien, ¿qué es lo que podemos decir nosotros con respecto a este tipo de situación? Vamos a lo que dijo la justicia. La justicia dijo que se produce la detención de Fernández Prieto y de otras personas que no pusieron resistencia a esa detención, que ellos mismos no cuestionaron el procedimiento del secuestro del material estupefaciente y de armas, y que de alguna forma con su silencio convalidaron todo el acto y el proceder policial. ¿Esto es correcto? ¿Es adecuado? Bueno, todo indicaría que en ese momento fue considerado correcto y adecuado, y que el pedido de nulidad que plantea la defensa no fue presentado al inicio, ab initio de esa investigación penal, sino que conformó la etapa previa a resolver el proceso penal. Realmente nos encontramos en una situación peculiar, porque Fernández Prieto termina condenado con una pena aproximada de 5 años de prisión. Los ataques que formula la defensa a que el proceder prevencional había sido ilegal, puesto que no había una orden de requisa sobre el vehículo, no prospera. Y acá lo que nos encontramos también es otro ámbito de discusión, ¿no? Que es lo mismo un allanamiento a una vivienda que una requisa a un vehículo. Bien, ahí lo que decían con total claridad que no se podían estar esperando horas para que llegue una orden de requisa firmada por un juez, que en todo ese interín el demorado podía escaparse, podía huir, que también el tema de solicitar una orden de allanamiento nos marca que la prevención debe actuar en forma eficiente y rápida, no puede estar esperando horas para que la orden de un juez
llegue y poder proceder en consecuencia. Esto fue siempre bastante discutido y atacado. Fernández Prieto tuvo la gran mayoría de la Corte Suprema, no una mayoría amplia, eso sí, debe ser tenido muy presente. Vuelca el precedente procesal de Daray Garbín, donde solicitaba ese requisito de la orden de un juez para también hacer las requisas y las órdenes de detención de una persona, y que cambia también el paradigma en el cual tenemos que desenvolvernos. Realmente comienza una seria preocupación de quienes vemos que los derechos humanos comienzan a ingresar en crisis. Y estamos hablando ya de mediados de la década del 90, donde esto comienza a hacerse más palpable. El caso de Tumbeiro, ¿no? También, que fue una demora policial, todo, o sea, por un tema de pedir documentación, era una cuestión de sospecha, y una sospecha que también no estaba ni motivada, ni hablemos fundada, ¿no? Fundada es cuando uno puede profundizar por qué estoy en la sospecha de determinada persona. La mera sospecha nos acerca al olfato policial, pero esto estaba más cercano a esta definición, ¿no? La mera sospecha, que de alguna forma nos llevaba a que Tumbeiro, por ejemplo, un caso que se estaba verificando si tenía algún tipo de antecedente penal, que en esos tiempos, que ahora no es un término muy utilizado, pero para el conocimiento de ustedes, que las demoras, en realidad detenciones, ¿no? Porque en una demora uno puede resistirse, hasta puede decir, bueno, de acá me voy, que es lo que dijo la Corte Suprema en el tema de Fernández Prieto por la situación de la requisa de un vehículo. Esto era lo que se llamaba el AA. AA es averiguación de antecedentes penales, que en el tiempo del proceso era 24 horas, después 10 horas, hoy está entre 10 y 12 horas, excepcionalmente muy claro. Desde ya estoy observando ahí una felicitación o un saludo del doctor Gustavo Afif, así que a la recíproca, distinguido colega doctor Afif. Y acá también me van diciendo que los que quieran formular preguntas en el desarrollo de la exposición vayan realizándolas, y mi asistente me va un poco a ayudar a ir respondiéndolas. Pero continuando con esto, estamos diciendo el tema de la averiguación de antecedentes penales, que en el tema de Tumbeiro, en ese interín, ¿no? Cuando es separado, demorado, encuentra que tenía algún material estupefaciente, y eso es lo que dispara en el sentido procesal a averiguar si tenía realmente estupefacientes. Esto da positivo y se procede a la detención de Tumbeiro. Hay tanto Fernández Prieto y Tumbeiro, de alguna forma son paradigmas dentro del sistema procesal penal, en la visión y contraposición a lo que venían y siguen sosteniendo el tema de la justicia giratoria. Y acá en el tema de Fernández Prieto, lo que importa es las distintas corrientes de estudio que se viene dando desde Estados Unidos, ¿no? Que cuando una persona puede ser demorada
bajo qué causal la prevención puede llegar a hacerlo, ¿no? O sea, está desde la motivada sospecha, que para mí no puede ser más que una pequeña demora, ¿no? La fundada sospecha, los elementos concatenantes de una investigación que nos lleve a sospechar de determinada persona, y las causas probables que ya tienen un asidero mucho más fuerte de la participación o intervención de esa persona en la comisión de un ilícito. La causa probable la podemos encontrar como un ejemplo para serles más claros a ustedes, desde mi humilde visión, sería si encontramos una mancha de sangre en una escena del crimen y tenemos un testigo que de repente esté lastimado o tenga secuelas como que ha perdido sangre. Entonces el tema del estudio del ADN está más cerca de una posibilidad de una probabilidad cierta que haya existido algún tipo de participación de esta persona. Para redondear, sí, Fernández Prieto, no podemos dejar pasar que la prevención siempre, cuando realiza cualquier tipo de detención, lo debe realizar mediante actas, y en las actas deben estar volcadas las razones por las cuales a esa persona se la ha demorado. Realmente estos son elementos que no puede dejarse de soslayar, es que debe existir un test el procedimiento. Hay una pregunta. Y si bien los códigos le hablan de un testigo, si hay dos testigos se considera que como lo más atinado y lo mejor para resolver las situaciones. A ver, antes de continuar, tengo la pregunta. Bueno, esta pregunta sí de una señorita que nos dice si se le puede pedir DNI a un auto estacionado, es legal, supuestamente por la prevención. Miren, el tema de la prevención, pedir los DNI de los ocupantes, es un poco lo que llevó a la detención de Fernández Prieto. ¿Cuál era el motivo de la sospecha que existía para que la prevención detenga ese Renault 12? ¿Qué motivo hay para que yo vaya a pedirle a los cuatro ocupantes de un Peugeot 3008 y pedirle la documentación? Siempre tiene que haber algún tipo de razón o fundamento. Si ustedes observan que no existe la razón o fundamento, bien pueden oponerse. No olviden también que la prevención tiene la obligación de identificarse. El gran problema lo tenemos, acá me sumo a todos ustedes como ciudadanos, cuando están de civil, ¿no? Y es un problema donde se da hoy con mayor facilidad que antes. Facilidad no, o sea, se da con mayor premura hoy que antes, a la época donde había una mayor creencia y respeto hacia la prevención. O sea, si yo veía a alguien de civil y me decía que era policía, tendía a no descreer. Hoy veo a alguien de civil y me dice soy policía, realmente, en principio, y ustedes, la gran mayoría, están de acuerdo conmigo, tendemos a no creerle demasiado, pero tenemos que ir un poco a la intuición, la actitud, el desarrollo de ese preventor. No falta alguno, ¿no? Quizás de todos ustedes, algunos que conozco, que son como abogados del diablo y piensan, no, bueno, pero ese si era policía y ahora está en el camino paralelo a la policía, o sea, en el camino de la comisión de ilícitos.
Bueno, esos son imponderables que a veces uno no puede responder, pero el punto concreto de la pregunta formulada por la señorita es: si estamos en el auto y hay 4 personas, viene un preventor, si es de civil, realmente voy a tender a decirle, discúlpeme, no se identificó. Si no se identifica, siendo de civil, no tengo por qué mostrar el documento. Si se identifica, la voy a discutir. Y cuando están vestidos de preventores, tengo que entrar a preguntarle por qué usted me pide documento, porque usted me está discriminando, usted no me está explicando por qué me pide el documento. Y usted tiene que tener una razón suficiente para pedirme el documento, ¿no? Y poder llevar algún tipo de debate. Yo lo que estoy experimentando con las distintas cursadas, en las distintas exposiciones que vengo dando en estos últimos años, que el sector femenino es mucho más desprendido y avesado a contestarle a la prevención, y la prevención tiende a no responderle mal a las damas, porque buscan evitarse también un inconveniente por cualquier situación potencial de violencia de género. Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación en creer lo que dice la prevención, o que se identifica como preventor. En principio sí, pero eso no quita que nosotros también debemos tomar los recaudos del caso que correspondan. Así que realmente agradezco esta pregunta, porque son situaciones que se dan en la vida cotidiana. Realmente este desarrollo de esta temática lleva bastante tiempo, porque me voy fijando que los minutos corren y nos quedan bastantes temas pendientes, pero no importa. Considero que, más allá que algunos de mis colegas en la cátedra me digan lo tuyo parece más un desarrollo o exposición de instrucción cívica, yo digo que lo que formulamos con el tema de las garantías constitucionales es el de formar mejores ciudadanos, y no hay nada mejor para todos nosotros, abogados, no abogados, ciudadanos al fin, es saber cuáles son nuestros derechos y que los mismos sean respetados. Y cuando decimos respetados, es nosotros buscar ser respetados y también respetar, ¿no? Porque no debemos olvidar que el preventor está cumpliendo el rol de preventor y trabaja como preventor. ¿Hasta dónde es legal que te requisen un auto? Miren, con respecto a eso, es un tema que se discutió hasta hace pocos años, y también llevaba a los planteos de nulidad de las defensas en esas temáticas. Pero hoy hay decretos distritales, o sea, en Cava, provincia de Buenos Aires, distintas provincias, que significa que sí, hay un operativo policial que cada tanto nosotros encontramos, o sea, vamos a Ruta 2, que vamos hacia la ruta, y nos dicen, abra el baúl, y están en un operativo claro, evidente, estable, debemos abrir el baúl. Eso no quita que igualmente podemos llegar a algún tipo de discusión. ¿Por qué usted me elige a mí? ¿Cuál es la sospecha? Usted motíveme por qué está haciendo esto. Puede llevar también a un intercambio. El otro lado le diga, no, pero soy yo en estos momentos quien lo está ordenando y no tengo por qué darle motivo, y ustedes pueden responder, no, usted me lo tiene que motivar, si no también me está discriminando, y dígame por qué lo está haciendo. Esto es desde la visión legal, o sea, visión constitucional. El legalista le va a decir, no, está dentro de la potestad de la prevención, ¿no? Separando estas dos escuelas, que les va a quedar seguramente clarísimo a ustedes cuando se le presenten estas situaciones, porque ninguno de nosotros escapamos a vivenciar y seguir vivenciando este tipo de situaciones. ¿Y por qué portación de cara? Bueno, la portación de cara es algo que
que llevamos muchas veces a cuestas, y es lo que le acabo de explicar, y que se da en los estudios criminológicos a nivel americano. El mismo Estados Unidos, los distintos estudios establecen que los afroamericanos tienen por mismo hecho que un blanco un 20% más en quantum penal en la condena, ¿no? Y también a quienes sean extranjeros. O sea, que el tema de la discriminación de alguna forma siempre se patentiza en las distintas sociedades. En Argentina esto se da, digamos que en Argentina se da un poco menos, pero eso no quita que existan resabios o resquicios de planteo de este tipo de situaciones. Lo importante es saber que uno cuenta con las herramientas y los medios para contestar a cualquier tipo de avasallamiento que le realice la prevención. Acá se tomó el fundamento de sospecha razonable y no de causa probable. Sospecha es estándar inferior. Bueno, cuando yo les estoy refiriendo a cómo lo ha manejado en Fernández Prieto, que cuando ustedes leen los fundamentos de Fernández Prieto, va a la jurisprudencia norteamericana, y ellos tienen hay distintos estándares, ¿no? Está la motivada sospecha, fundada sospecha, la causa probable, y son estándares totalmente distintos. La causa probable es lo que nos acerca ya a algún tipo de elemento que en forma más fehaciente nos está indicando que estemos en presencia de alguien que pudo haber participado en la comisión de un delito o que haya cometido un delito. Son situaciones que se van dando y que ustedes los ven en esta jurisprudencia. Eso no quita, miren, que también tengan presente que hubo un voto minoritario en Fernández Prieto, y que ese voto minoritario siguió sosteniendo que debía existir una orden judicial para proceder a la detención tanto de las personas como en el tema de las requisas. Esto acá es importante también madurar y evaluar si en estos tiempos, ¿no? 2021, donde las redes sociales que aquí estamos, por ejemplo, utilizando, no permitirían volver a la jurisprudencia de Daray-Garbin. Creo que esa respuesta, también voy mirando la hora porque el tiempo está volando, y lo reflexiono con ustedes, que sería importantísimo que los medios tecnológicos también nos permitan avanzar en el respeto de los derechos de los ciudadanos. Indudablemente no puede quedarnos dudas que cuando se procede a una aprehensión, una detención de una persona, no es un hecho menor. A ninguno de ustedes, ninguno de nosotros nos resulta simpático que nos lean derechos y que nos cierren las esposas en las muñecas. O sea, son situaciones desagradables, traumáticas. Después está el shock postraumático. Son situaciones que no podemos dejar pasar por alto. Por eso no podemos solicitar o requerirle al Estado que los estándares sean claros y transparentes. Ahí un compañero me pone el caso Floyd. Sí, el caso Floyd realmente, que formó parte de la charla anterior y que me toca hablar en distintos ámbitos, es hoy un caso emblemático del 2020, o sea, de estos últimos años, ¿no? 2020, 2021, y que indudablemente también, como tomamos ese disparador en el caso Floyd, fue alguien que mostró la filmación de la detención y que no tenía nada que ver a lo que fue la declaración oficial de la prevención. Era alguien que había tenido un shock, un paro cardiorrespiratorio en una situación desafortunada. No, era la situación de alguien que estaba en el piso, boca abajo, y que tenía una persona que
que tenía el rol de preventor, o sea que se le pagaba para cuidar a los ciudadanos, al semejante, que apoyándole su rodilla le quitó el aire y fue el que llevó al desenlace muerte. Aquí es que la sospecha razonable, ¿qué elementos abarcaría? Mire, cuando se habla de la sospecha, ustedes tienen que marcar un contexto. Y el contexto le va dando el marco. Y el marco le va aportando los elementos que llevan a que, si ustedes preventores dicen, aquí estamos en una situación que amerita la detención. Lo que ocurre es que también, y esto tiene que ver con la formación de los preventores, y eso ustedes lo han visto tanto en Fiorentino, donde Petracchi, hasta en el mismo Fernández Prieto, siempre sostuvo el tema del resguardo de las garantías constitucionales, ¿no? Del Estado constitucional. El respaldo y el respeto al derecho constitucional. Sí, no quedan dudas que aquí nos encontramos ante situaciones que ameritan y merecen un análisis serio y responsable. Ahora, tanto el caso Fernández Prieto y Tumbeiro llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llevó más de 20 años, estuvo décadas en la Comisión Interamericana, el paso previo a la Corte Interamericana. Tumbeiro muere en el medio del desarrollo de este reclamo internacional. Fernández Prieto, por poco tiempo, por meses, no llega al dictado de esta sentencia, donde fueron reconocidos que el proceder del Estado argentino representado por la prevención fue ilegal. Y es algo que hoy ustedes en los medios, en los círculos jurídicos, no escuchan. La verdad que no lo escuchan. Y si uno se los pone a los jueces, realmente, tristemente, ¿no?, como operadores del sistema, debemos decir, no les interesa. Porque todos están con lo que marcan los medios. O sea, hay algo claro. En Argentina existe el delito, hay una propensión a la comisión de delitos, que el delito aumenta cuando no hay trabajo, también es una verdad, pero nada quita a que debamos reconocer a que existió un caso Fernández Prieto, existió un caso Tumbeiro, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona a Argentina por no cumplir con los estándares correspondientes al respeto a la garantía de los ciudadanos. Entonces hay una realidad, hay un marco que no es trasladado a la ciudadanía. Es una sentencia que ha pasado o va pasando como casi nada, y que a los jueces realmente uno se los dice o les da el mandato de cuándo debe proceder a una detención, la prevención. No les interesa. Y no les interesa porque se toman que el resultado, ¿cuál fue? Hubo un secuestro positivo de material estupefaciente, y esto le dio el marco a la prevención para actuar, y que no existía ningún elemento para que uno pueda sospechar algún tipo de arbitrariedad de la prevención. Cuando la prevención siempre deben saber que procede ante llamadas anónimas, o porque, por ejemplo, un caso que me estoy atendiendo de alguien que la prevención escribe que van a la par un auto y el otro auto, y que desde un auto los mira, los insulta, y ante esa situación del insulto proceden a la detención. Las cámaras que deberían funcionar no funcionaron, y comienza la discusión si ese acto es legal o no es legal. O sea, el sistema judicial va diciendo, bueno, esto que se resuelva en juicio. Ahora, el hombre, si bien existe también, hay que aclararlo, un resultado positivo de secuestro, pero secuestro de material estupefaciente, pero no deja
de ser cierto que todo el proceder policial ha sido claramente irregular. Nadie le importa esto. Entonces comienza la discusión si quien comete el ilícito, con total claridad, si el delincuente debe ser beneficiario de las garantías constitucionales. Y todos los libros de los lugares que ustedes quieran, lean los procesalistas que lean, en todos lados se dice que el Estado, cuando garantiza los derechos de los ciudadanos, pueden darse ese tipo de situaciones, pero siempre se pone el énfasis que bien vale todo tipo de resguardo a los derechos del ciudadano para evitar que solo uno de los ciudadanos se encuentre mal detenido. ¿Qué es lo que lleva la lectura y el recuadro de este tipo de actitudes y de pensamientos que sostiene el sistema judicial? Porque el sistema judicial a mí podrá responderme de una manera o de la otra, o sea, jurídicamente dice que no hay visos de mendacidad. Afuera, cuando te puede firmar, me dice, bueno, no está del todo claro, quizás tengas razón. Realmente esto también a nosotros nos muestra que el sistema da para distintas interpretaciones. Y ahí en la Corte Interamericana, no quiero terminar hoy sin que quede claro esto, que la Corte Interamericana obliga a Argentina, dentro de esta sanción que tuvo que pagarle una cantidad de dólares, no muchos, a estas familias, Tumbeiro y Fernández Prieto, creo que son 20 o 30 mil dólares a cada uno de ellos, en una discusión de 3 décadas, ¿no? Tengan presente también eso, una discusión, 30 años discutiendo esto, donde desgraciadamente ninguno de ellos pudieron estar presentes para su reivindicación personal, porque realmente, guste o no guste, se termina de entender y dar la razón que sus detenciones eran irregulares. No quiero decir ilegales porque suena agresivo, pero sí con total claridad irregulares. Y aquí lo importante que marca la Corte Interamericana es que Argentina debe mejorar el sistema de estándar de las cuestiones procesales penales en cuanto a lo que hace a las detenciones de sus ciudadanos. ¿Ustedes tuvieron alguna novedad, información de esto? No. Realmente esto también nos habla a nosotros a las claras, más allá del dolor que muchas veces cada día que nos levantamos o nos vamos a dormir y vemos en los medios de difusión los delitos que imperan dentro del esquema social, no deja de ser menos doloroso que la justicia, los funcionarios, los ministerios de justicia, ministerios de seguridad, realmente no hayan tomado cartas en el asunto, no existan proyectos serios, responsables, ideas de los políticos también, que en esto tienen seria responsabilidad, de llevar adelante del resguardo de las garantías de los ciudadanos, porque no es solamente aplicando penas o fijando sanciones penales que se resuelve esto, ¿no? Todo esto es, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que con total sabiduría lo primero que le marca al Estado argentino es educación. Educación, educación, educación. Pero la educación para la prevención es esencial para el respeto entre todos los integrantes de la ciudadanía. Esto no quita que la misma educación lo tienen que tener los distintos integrantes de la sociedad, ¿no? O sea, tanto en la escuela ya desde que comienza la educación cívica, que desde la primaria, la secundaria, la etapa universitaria, pero fundamentalmente en la cuestión social, donde no estamos hablando de una rebelión, sino el del respeto serio y responsable a la prevención, porque la prevención cumple su trabajo. Es un trabajo digno e importante socialmente como lo era décadas hacia atrás. Y que lo importante es que siga teniendo ese tipo de dignidad ante la sociedad, pero también nosotros como ciudadanos nos veamos representados por ese preventor. Pero ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que nos invade? Que la prevención
cada día, en lugar de superarse, de ser mejor, no lo es. Pero no es que lo esté diciendo yo, lo dice la Corte Interamericana y le ordena a Argentina que cumpla con estos estándares de educación y que exista transparencia en los procederes de la prevención en las detenciones. Esto ha existido, tienen novedades de esto ya. Esta sentencia tiene aproximadamente ya cercano a los 9 meses, cercano también a cumplir un año. No hay novedad alguna sobre esto. Hay novedades si hay algún proyecto importante, porque acá no importa del partido político que nazca este tipo de proyectos. No se ve el interés, realmente no se ve el interés de cultivar y dar auge a lo que son tus derechos, mis derechos, el derecho de todos y cómo se llevar adelante una vida en sociedad paz social. Realmente ese es nuestro norte. Aquí mi asistente me está marcando que tengo que comenzar a redondear. Me queda en el aire Casal, Quiroga, que muy posiblemente tenga que utilizar unos minutos en la próxima reunión o quizás también mañana en la sesión de la mañana del Derecho Procesal Penal de la Universidad, pero me interesa formalmente y nos vamos con la tranquilidad de haber sumado al interés de ustedes el esclarecimiento de qué es lo que va marcando la Corte Suprema y la Corte Interamericana en este tipo de problemáticas que la tenemos a diario. Cuando abrimos la puerta a esta problemática se patentiza, más allá que seamos todos buenos e ilustres ciudadanos. Nadie escapa a vivenciar este tipo de situaciones. Y realmente es importante para nosotros poder trasladarles lo que ha sido nuestra experiencia, nuestros devenires, nuestros estudios sobre todo este tipo de problemáticas y haber realizado determinados cursos también que nos lleva a tratar de superarnos. No es que sepamos todo, sino superarnos en el conocimiento de este tipo de situaciones. Y quiero que quede claro este concepto. Se puede pensar como cada uno quiera, cada uno tener su visión sobre este tipo de situaciones o problemáticas. Lo importante es sostenerlo y también que puedan dar los fundamentos de lo que es su visión. Aquí hoy, como una de las semblanzas que tiene que quedar, que después se patentiza también en Casal, es el Estado normativista, por un lado en una columna y del otro lado el Estado constitucional, que es lo que nos llevó a los que abogamos por el lineamiento de Garbiñe Daray y lo que marcó esta Corte Suprema Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Fernández Prieto Tumbeiro, donde dejaron con total claridad que estos dos ciudadanos vieron avasallados sus derechos y que de todas las formas que cada uno lo quisiera ver, la prevención avasalló y arrastró la situación para que no sean garantes de los derechos humanos, porque no quiero hablar de beneficios ni nada, porque es un tema ya de discusión, beneficio, derecho, sino que lo que debería resguardar el preventor de ninguna manera fue así. Quiero agradecerles su tiempo porque estamos ya ahí excedidos, quedan minuto y medio. En haberme escuchado en esta exposición bastante interesante. La semana que viene seguramente ya estamos con nuestra cadena de invitados, pero como estamos próximos al parcial, correspondía también hacer una amplitud en cuanto a los conceptos. Quedan temas un poco pendientes, pero veremos la forma en que podamos también esclarecerlos en cuanto a las temáticas, que es el caso Casal Quiroga, que me está quedando también para el próximo parcial en la querida Universidad de La Matanza. Bueno, muy bien, acá ya me dice
mi jefa de asesores, que tenemos que ir redondeando. Le agradezco la tarde a todos ustedes, que tengan un buen final de jornada y que realmente las garantías constitucionales es, en lo personal, uno de los temas que más me apasionan, porque cualquiera de nosotros como miembros de esta sociedad podemos ser víctimas en cuanto al avasallamiento de las garantías constitucionales. Tenemos que estar preparados para ese tipo de situación, enfrentarlo y superarlo. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Gracias por prestar la atención.